A pesar de tener una secuela, The Division 1 ha logrado mantenerse en pie durante mucho tiempo, y esto lo ha logrado con dos elementos importantes, los cuales te voy a enseñar en este video. Desde su presentación en el E3 del 2013, Tom Clancy's The Division deslumbró con su realismo gráfico y con una promesa de ser un shooter táctico de mundo abierto con tintes de RPG. Sin embargo, al principio Ubisoft tuvo muchos problemas al momento de definir claramente el género inicial del juego, describiéndolo en distintos momentos como un género de supervivencia, un MMO táctico o incluso hasta llamarlo un looter shooter con progresión RPG. Y debido a esta ambigüedad, generó muchas expectativas dispares entre muchos jugadores. Y todo esto gracias a que la gente no sabía qué esperar de este videojuego. Pero en realidad, ¿de qué trata The Division 1? Pues aquí, asumirás el rol de un agente de una asociación que se llama The Division, enviado a restablecer el orden en un Manhattan completamente desolado tras una crisis. Sin embargo, pasemos con el primer aspecto que hizo que este juego mantuviera su popularidad, y es su ambientación. Durante todo este videojuego vas a poder recorrer las calles de Manhattan, todo va a estar tematizado con el ambiente navideño. Sin embargo, en lugar de transmitirte alegría o cosas positivas por la misma ambientación, la verdad es que sucede todo lo contrario, ya que todos los lugares a donde vayas siempre vas a tener esa misma sensación, la cual podríamos describir como soledad, conforme vayas avanzando en los callejones, apartamentos vacíos y centros comerciales completamente apagados. Hace que la perspectiva de todo ese lugar que por lo general suele estar poblado ahora se vea bastante diferente. Sin embargo, aunque esta sensación esté presente a lo largo de todo tu viaje, la verdad es que habrá momentos donde no estarás solo. Y para ello te encontrarás con los Cleaners. Esta nueva facción surgió después de todo el caos del Black Friday, y ellos están compuestos por barrenderos, bomberos y más trabajadores sociales, pero que simplemente perdieron sus trabajos, perdieron sus casas o incluso hasta sus familias por esta misma catástrofe. Y ahora todos ellos se han unido para poder colaborar y tener un objetivo en común: quemar todo lo que está contaminado por este mismo virus, para que de esta forma la humanidad pueda empezar otra vez desde cero. Sin embargo, a pesar de este acto altruista que se puede llegar a considerar, la verdad es que tiene un lado oscuro, y fácilmente lo representan con la siguiente frase: no existe victoria sin sacrificio, ya que te los podrás encontrar atacando a civiles que están simplemente buscando comida, agua o un refugio. Pero debido a que mantienen el propósito de limpiar a la ciudad, ellos también son considerados una amenaza. Y es aquí cuando directamente tú, como un agente de The Division, entras en juego, para hacerle frente a todos esos Cleaners que están afectando al pueblo en general. Y por ello, cada vez te vas a ir encontrando con enemigos más fuertes y tendrás que adquirir más y mejores armas. Por lo que poco a poco vas a ir aprendiendo cómo se maneja todo este sistema de looter shooter en The Division. Y el segundo aspecto que lo hizo mantenerse con mucha vida es la jugabilidad. Aunque si bien puedes hacer misiones principales, secundarias o prácticamente terminarte la historia y todo eso, siempre vas a poder seguir adquiriendo más nivel, más objetos y diferentes mejoras, ya que en ese tipo de juego y de género en específico se les llama endgame a todo lo que pasa después de haber terminado la historia principal. Y es que básicamente, aunque termines toda la historia, vas a poder seguir jugando y obteniendo cosas nuevas para entrar a nuevos modos diferentes que van a ser todavía más difíciles que la historia principal, por así decirlo. Al inicio, cuando salió, no tenía tantas mejoras ni tampoco tantos añadidos. Y de hecho en general era un desastre, porque había un desequilibrio extremadamente grande en todo el juego, ya que las armas y las habilidades tenían un desajuste bastante grande y afectaba negativamente a toda la jugabilidad, tanto en PvE como en PvP. Asimismo, también había muchos problemas técnicos de bugs, desconexiones, exploits y más cosas por el estilo. Pero sobre todo, el contenido endgame todavía no estaba del todo desarrollada. Pero no fue hasta que llegaron varios DLCs y unas actualizaciones, como por ejemplo la 1.1, 1.6, el modo de Survivor y otros DLCs por el estilo, simplemente terminaron por mejorar y pulir toda esa experiencia de juego. Aunque todavía hasta el día de hoy se siguen manteniendo ciertos detalles, como por ejemplo la variedad de las builds. Para que más o menos entiendas esto a grandes rasgos, es que te juntes una cierta cantidad de equipo, ropa y mejoras para que te enfoques en aspectos específicos,
Por ejemplo, aguantar y hacer mucho más daño, poder curar a tus compañeros lo más rápido posible, o simplemente atacar a larga distancia con francotiradores y hacer mucho daño en el trayecto. No hay tanta variedad o tanta libertad para poder hacer todas estas cosas en este título en específico. La ventaja que esto lo arreglaron en el 2, pero de ahí en fuera, en The Division 1 podemos encontrar muchas actividades, tanto de antes de que termines la historia como de endgame, y todas estas van a tener un trasfondo en específico bastante interesante. Y esto si lo combinas con que cada misión te van a dar ventajas de armas nuevas, cosméticos y muchos objetos en general, simplemente cada cosa que descubres se siente como una recompensa en este juego. Claro que como todo juego looter shooter, va a estar sujeto a la suerte que tengas para poder conseguir ciertos objetos. Pero si quieres conseguir los mejores en cuestión de jugabilidad, vas a tener que ir a las zonas oscuras. Esos lugares serán entornos especiales donde podrás encontrarte con mucha gente, tanto NPCs como otros jugadores reales. Y en estos lugares específicamente tendrás que meterte para saquear todo lo que puedas y de esta forma poder extraer todo lo que hayas recogido en toda esa zona oscura. Sin embargo, por lo mismo valioso del botín, otros jugadores podrán eliminarte para poderlo conseguir primero. Es por eso que estas zonas especiales del mapa están predefinidas para PvE, PvP. Es decir, que te enfrentes tanto con los enemigos humanos como con enemigos de la misma computadora o inteligencia artificial. Por lo que de base debes de tener ya un nivel preestablecido, tener cierta experiencia y saber manejarte en todo este entorno. Y el entorno y la amplitud de todas estas zonas oscuras fueron lo que hicieron que se hiciera más interesante, incluso hasta ir en sigilo. Que por ejemplo, si vamos a The Division 2, los mapas de las zonas oscuras son considerablemente más pequeños que en el primer The Division. Esto como tal no es tan malo, ya que comprime un poco más la experiencia, pero si nos vamos a la cuestión de la ambientación, el claro ganador aquí vendría siendo The Division 1 con la amplitud de los mapas, la variedad y definitivamente todo lo que tenía para ofrecer. Es por eso que la buena jugabilidad que se terminó puliendo a lo largo del tiempo y esa ambientación tan única de una Navidad en todo Manhattan durante un Black Friday simplemente hizo que este juego todavía se mantuviera con tanta vida incluso 9 años después de su lanzamiento. Sin embargo, tú dime, ¿ya lo jugaste? ¿Lo probaste? ¿Lo terminaste? ¿Qué tal te pareció? Te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.